La vieja calle 10 de Silverton llevaba años sumida en una melancolía polvorienta. Los raíles del tranvía, oxidados y cubiertos de maleza, eran un recordatorio silencioso de una época dorada de la animación que se había desvanecido como un mal sueño. Para los jóvenes de Silverton, la historia de Oswald el conejo afortunado era una curiosidad vintage, algo que veían en fragmentos borrosos en internet, lejos del brillo de los dibujos animados modernos. Para Liam, un estudiante de cine con una obsesión por la animación clásica, Oswald era más que una reliquia. Estaba fascinado por los rumores de un corto perdido, Trolley Troubles, del que solo existían vagas menciones en viejas entrevistas con animadores olvidados. Se decía que era demasiado inquietante para su época, un experimento fallido que nunca vio la luz. Una noche fría y húmeda, Liam y sus amigos, Maya la escéptica y Noah el bromista, decidieron explorar los restos del antiguo estudio de animación en las afueras de Silverton. La estructura en ruinas se alzaba como un esqueleto carcomido por el tiempo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirando hacia la oscuridad. Mientras exploraban las polvorientas oficinas y los estudios de sonido desmantelados, encontraron un viejo televisor aún intacto en una sala oculta bajo una pila de escombros. Junto a él, un reproductor que con curiosidad revisaron y descubrieron un videocassette etiquetada con letras descoloridas, Trolley Troubles, prueba número 4. La curiosidad superó al sentido común. Conectaron el reproductor a un viejo generador portátil que Maya había traído. La lente tosió y luego cobró vida, proyectando una imagen temblorosa en la pared cubierta de grafitis. Lo que vieron los dejó helados. El Oswald de la pantalla era familiar pero a la vez grotesco. Sus movimientos eran espasmódicos, su sonrisa se extendía en una mueca antinatural llena de dientes puntiagudos, y sus ojos, dos óvalos negros en su rostro blanco, parecían vacíos y malévolos. El corto mostraba escenas del tranvía recorriendo paisajes distorsionados y oníricos, con figuras amorfas que parecían retorcerse en la oscuridad. La música, una melodía infantil distorsionada y chirriante, les erizó el vello de la nuca. En una de las últimas escenas, el tranvía se detenía bruscamente y Oswald salía de él, mirando directamente a la cámara. Su sonrisa se ensanchaba aún más, y un silbido agudo y penetrante llenó la ruinosa sala, haciéndoles tapar los oídos. El cassette se quemó justo en ese instante, dejando la pared en blanco y un silencio opresivo. Al salir del estudio, sintieron una extraña sensación de inquietud. Esa noche, Liam fue el primero en escucharlo. Un silbido agudo y fantasmal que parecía provenir de la calle, el mismo silbido que había escuchado en los últimos segundos de la película perdida. Al principio, lo descartó como el viento, pero la sensación persistente de ser observado lo mantuvo despierto. Al día siguiente, la noticia sacudió a Silverton. La bibliotecaria del pueblo, la señora Gabel, había sido encontrada muerta en la antigua parada del tranvía de la calle 10. Su cuerpo estaba horriblemente mutilado, y junto a ella, la policía encontró una extraña figura hecha a mano, un conejo de aspecto antiguo, con un overol mal cosido, una sonrisa aterradora y unos ojos que parecían vacíos pozos de oscuridad. El terror había llegado a Silverton, y su nombre parecía ser una macabra variación de un viejo amigo olvidado. La noticia de la muerte de la señora Gabel sumió a Silverton en un escalofrío de miedo e incredulidad. La policía, desconcertada por la brutalidad del crimen y la extraña figura encontrada en la escena, inició una investigación torpe y sin muchas pistas. Liam, Maya y Noah no podían sacudirse la inquietante experiencia en el antiguo estudio. La imagen del Oswald retorcido y el silbido penetrante resonaban en sus mentes. Liam estaba convencido de que la película perdida tenía algo que ver con el asesinato. Decidieron regresar al estudio abandonado, esta vez a plena luz del día, con la esperanza de encontrar más respuestas. El lugar parecía aún más lúgubre bajo el sol, las sombras danzando en los rincones como espectros silenciosos. Mientras registraban la sala de proyección, Maya encontró unos viejos bocetos escondidos detrás del reproductor. Eran dibujos del Oswald con el primer diseño de 1927, pero algunos de ellos mostraban variaciones siniestras. Sonrisas exageradas con demasiados dientes, ojos inyectados en sangre, incluso algunas poses que sugerían una violencia grotesca. En el reverso de uno de los bocetos, encontraron una nota escrita con una caligrafía temblorosa: «Él no quiere ser olvidado».
Él volverá a reír, y todos llorarán. Noah, por su parte, descubrió una serie de cintas de audio deterioradas en una caja polvorienta. Con un viejo reproductor de casetes que Liam había traído, escucharon fragmentos de lo que parecían ser sesiones de grabación de sonido para el corto perdido. Voces distorsionadas, risas maníacas y, lo más escalofriante, el mismo silbido agudo que habían oído en el video y que ahora parecía acechar las calles de Silvertown. De repente, un golpe fuerte resonó en el estudio. Los tres se quedaron paralizados, el corazón latiéndoles con fuerza. Se movieron con cautela por los pasillos oscuros, escuchando crujidos y susurros que parecían venir de las paredes. En una de las antiguas salas de animación, donde aún quedaban restos de mesas de dibujo y acetatos descoloridos, vieron una sombra que se movía al final del pasillo. Liam encendió su linterna, y la luz tembló al iluminar una figura grotesca y familiar. Era una versión tosca y amenazante del Oswald, hecha con materiales reciclados del estudio, trozos de celuloide, alambre retorcido, pintura seca. Parecía una advertencia, un macabro presagio de lo que estaba por venir. Mientras huían del estudio, sintieron una presencia invisible siguiéndolos, y el aire se llenó de un silbido frío y penetrante. Estaba claro que lo que habían desatado con video perdido era mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Convencidos de que la policía descartaría sus hallazgos como fantasías de estudiantes asustados, Liam, Maya y Noah decidieron confiar en su instinto y continuar investigando por su cuenta. Su principal pista era la conexión entre los asesinatos y los antiguos recorridos del tranvía que aparecían en los cortos de Oswald. Consiguieron un viejo mapa de la ciudad que mostraba las rutas originales del tranvía de Silvertown, muchas de las cuales estaban ahora abandonadas o cubiertas por la expansión urbana. La calle 10, donde la señora Gabel había sido asesinada, era una de ellas. Decidieron seguir el rastro de estas rutas olvidadas, con la esperanza de encontrar algún patrón o conexión con el corto perdido Trolley Troubles. Su búsqueda los llevó a lugares sombríos y olvidados de Silvertown. Un tramo de vías cubierto de óxido que serpenteaba a través de un parque descuidado, una antigua estación de tranvía ahora convertida en un almacén abandonado, e incluso un túnel oscuro y húmedo donde los ecos de los viejos tranvías parecían persistir en el aire. En cada uno de estos lugares, sentían la misma inquietante presencia, la sensación de ser observados por algo invisible. El silbido fantasmal parecía seguirles, a veces distante, a veces tan cerca que les erizaba el vello de la nuca. Mientras exploraban la antigua estación de tranvía, encontraron más figuras grotescas de Oswald, cada una ligeramente diferente pero igualmente amenazante. Algunas estaban hechas con piezas de los propios tranvías en desuso, como trozos de metal retorcido y tapicería desgarrada. Esto sugería que el asesino o la entidad detrás de los crímenes tenía una conexión directa con estos lugares. En el túnel oscuro, Noah encontró grabados toscos en las paredes. Eran representaciones primitivas de Oswald con su diseño de 1927, pero con expresiones de dolor y rabia. Junto a ellos, había símbolos extraños que no pudieron identificar. ¿Eran advertencias? ¿O la firma de algo siniestro? Su investigación los llevó finalmente a un antiguo depósito de chatarra en las afueras de la ciudad, donde los restos oxidados de los viejos tranvías se amontonaban como esqueletos de metal. Mientras exploraban este laberinto de hierro y óxido, escucharon un sonido familiar, el chirrido metálico de algo moviéndose entre los vagones destrozados. Se acercaron con cautela y vieron una figura escurridiza que se movía en las sombras. Era humanoide, pero su forma era extrañamente alargada y sus movimientos espasmódicos. Por un instante, vislumbraron un rostro pálido y demacrado con ojos oscuros y brillantes, antes de que la figura desapareciera entre los restos de los tranvías. La visión de la figura escurridiza en el depósito de chatarra los dejó inquietos y con más preguntas que respuestas. ¿Era un cómplice? ¿O acaso la propia manifestación física de la retorcida presencia de Oswald? Liam se obsesionó con los símbolos grabados en las paredes del tranvía. Los dibujó en su cuaderno, buscando patrones o similitudes con otros sistemas de escritura antiguos o rituales oscuros que había estudiado superficialmente. Maya, siempre pragmática, buscó en línea bases de datos de simbología arcana, pero no encontró ninguna coincidencia directa. Fue Noah quien tuvo una idea. Recordó haber visto esos símbolos en un viejo libro sobre la historia de Silvertown que su abuela coleccionaba. Visitaron a la anciana, quien les mostró el libro con páginas amarillentas y encuadernación desgastada.
El libro hablaba de una leyenda local poco conocida, que se remontaba a los primeros días del estudio de proyección de Silvertop. Se decía que un artista atormentado, consumido por la envidia y la frustración, había maldecido a todos los que trabajaban en el estudio de animación, invocando a una entidad oscura para que su reciente creación tuvieran una vida más allá de la comprensión mortal, a cambio de venganza contra los culpables de su muerte. En el libro aparecían los mismos símbolos que habían encontrado en el tranvía, descritos como la lengua de la maldición, un antiguo alfabeto utilizado en rituales de invocación y atadura. Cada símbolo representaba un concepto oscuro: desesperación, venganza, olvido, tormento eterno. Lo más escalofriante fue un pasaje que describía cómo la maldición podía adherirse a una creación artística si se vertía suficiente odio y frustración en su concepción. El libro mencionaba específicamente la leyenda de un conejo de la suerte que se convertiría en un símbolo de terror si la maldición encontraba un recipiente adecuado. Liam recordó la atmósfera opresiva en el estudio abandonado, la sensación de oscuridad palpable que parecía impregnar cada rincón. Podría ser que el corto perdido Trolley Troubles y la intensa frustración o ira de alguien involucrado en su creación hubieran servido como catalizador para despertar la antigua maldición. Mientras investigaban más a fondo el libro, encontraron una ilustración borrosa que representaba al artista original de la maldición. Su rostro estaba sombreado, pero sus ojos parecían irradiar una profunda amargura. Lo más perturbador fue el pequeño amuleto que llevaba alrededor del cuello, un objeto con una forma vagamente familiar. Noah hojeó los bocetos que habían encontrado en el estudio y se detuvo en uno en particular. Era un primer diseño del personaje de Oswald, mucho más tosco y amenazante que la versión final. Y alrededor de su cuello, el conejo llevaba un amuleto idéntico al del artista de la leyenda. La conexión era escalofriante. La maldición ancestral parecía haberse ligado a la creación de Oswald, y el corto perdido Trolley Troubles había actuado como una llave para desatar su horror en el presente. Con la escalofriante conexión entre la leyenda, el amuleto y el corto perdido, Liam, Maya y Noah sabían que su siguiente paso era encontrar el cuerpo del artista maldito, Aleister Blackwood. El libro que encontraron insinuaba que su destino final había sido irregular, ocultado por aquellos que temían su arte oscuro. Su búsqueda los llevó a los archivos históricos de Silvertop, donde descubrieron el breve obituario de Blackwood y la mención de una disputa con el estudio por su peculiar proyecto. La insinuación de que el propio estudio se había encargado de disponer de sus restos los dirigió hacia los terrenos abandonados. Tras explorar los alrededores del estudio, encontraron la derruida cabaña de Blackwood, llena de bocetos perturbadores y parafernalia de magia negra. Debajo del suelo, descubrieron su esqueleto, aún con el amuleto alrededor del cuello. Ahora tenían el cuerpo. El siguiente paso era encontrar el videocassette de Trolley Troubles para completar el ritual de destrucción y, con suerte, romper la maldición. Liam recordó vívidamente la noche en el estudio. El video se quemó al final de la proyección. «Espera un momento», dijo Liam, frunciendo el ceño. Cuando encontramos el reproductor, solo había un videocassette etiquetado como «Prueba número 4». ¿Y si esa no era la única copia? La idea los golpeó con fuerza. Una prueba implicaba que debían existir otras versiones. Si la maldición se había transferido al medio físico, una copia del corto también estaría imbuida de ella. Su nueva pista los llevó de vuelta al estudio, donde estuvieron investigando el paradero del video. ¿No es esta que Maya pisa una cerámica ya destrozada que por el rabillo del ojo nota un polvoriento videocassette? Lo recoge y ve que su escritura estaba hecha a mano, la cual decía Trolley Troubles maestro. Mientras lo examinaban, la sombra escurridiza de Aleister Blackwood apareció. Los muchachos al verlo, se les congeló la sangre dejando caer el video, y el fantasma se abalanzó sobre él protegiéndolo con furia. La confrontación era inminente. Ahora sabían que debían encontrar una manera de destruir el cassette y enfrentarse al espíritu vengativo del artista. Mientras Liam, Maya y Noah se tambaleaban por la posesión del videocassette maestro y la aparición amenazante del espíritu de Blackwood, una nueva ola de terror se extendió por Silvertop con la masacre en el cine Roxy. La brutalidad de los asesinatos confirmó que la entidad ligada a Oswald se estaba volviendo más poderosa y sádica. «Tenemos que quemar el cuerpo de Blackwood», insistió Maya. «Si el libro dice que eso destruirá la maldición, debemos intentarlo». En el claro del bosque, mientras preparaban la pira, la temperatura descendió y el espíritu de Blackwood se manifestó furioso.
Junto a él, emergió la aterradora figura física de Oswald, blandiendo un martillo ensangrentado. La confrontación era inminente, con los jóvenes enfrentándose a dos amenazas distintas en su desesperado intento por detener los Trolley Towers. La aparición simultánea del espíritu furioso de Aleister Blackwood y la grotesca figura física de Oswald sumió a Liam, Maya y Noah en una lucha desesperada por sus vidas. Oswald se abalanzó sobre Noah, el martillo de goma impactando en su hombro con un golpe seco que lo hizo gritar de dolor y caer al suelo. Liam, con una rabia ciega, se lanzó contra Oswald, forcejeando con la criatura animada. Sus manos se cerraron alrededor del cuello caricaturesco, pero la fuerza antinatural de Oswald lo lanzó hacia atrás como si fuera de papel. El espíritu de Blackwood se cernía sobre Maya, un torbellino de frío y susurros malévolos. Maya, aferrándose al libro de magia, recitaba los conjuros con una voz temblorosa, intentando crear una barrera protectora. El aire a su alrededor comenzó a temblar, pero la presencia espectral parecía resistir sus débiles defensas. Liam se levantó tambaleándose, su labio partido sangrando. Vio a Oswald levantar el martillo sobre Noah, que yacía gimiendo en el suelo. Con un rugido, Liam agarró una rama gruesa y se abalanzó sobre la criatura, golpeándola en la espalda. Oswald se giró con furia, sus ojos vacíos fijos en Liam, y lo atacó con una serie de golpes rápidos y brutales. Liam bloqueó algunos con la rama, que pronto se astilló, pero uno le rozó la mejilla, abriéndole un corte profundo. Maya, viendo la brutalidad del ataque contra sus amigos, reunió toda su fuerza y gritó las palabras finales del conjuro. Una ráfaga de energía invisible emanó del libro, golpeando al espíritu de Blackwood y haciéndolo retroceder con un alarido espectral. La sombra se disipó momentáneamente, dándoles un respiro. Aprovechando la distracción, Maya corrió hacia la pira funeraria y la encendió. Las llamas danzaron hacia el cielo, arrojando sombras grotescas sobre el claro. Oswald vaciló, su mirada fija en el fuego como si le quemara incluso a la distancia. Liam y Noah, aunque heridos y magullados, se levantaron y se unieron a Maya junto a las llamas crecientes. Sabían que el fuego solo los detendría por un momento. La lucha había sido brutal y sangrienta, dejándolos al borde del colapso, pero habían sobrevivido a la noche, por ahora. Oswald, con una furia contenida, observó a los tres jóvenes junto al fuego, su sonrisa amenazante grabada en la oscuridad. El espíritu de Blackwood, aunque debilitado, comenzaba a reagruparse en las sombras. La noche aún no había terminado, y sabían que el verdadero horror aún estaba por llegar. Las llamas de la pira crecían, ofreciendo un respiro momentáneo contra la oscuridad y las amenazas que acechaban en el bosque. Liam, Maya y Noah se apoyaban mutuamente, sus cuerpos magullados y ensangrentados testimonio de la brutalidad del enfrentamiento. No podemos quedarnos aquí, jadeó Liam, con la respiración entrecortada y una mano presionando su costado herido. Solo lo estamos retrasando. Tenemos que quemar el cuerpo de Blackwood, respondió Maya, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. El libro decía que eso destruiría la maldición. ¿Y el video?, preguntó Noah, con el rostro pálido por el dolor. La mirada de Liam se endureció. Solo tenemos una oportunidad. Mientras el fuego lo mantenga a raya. Señaló a Oswald, que observaba desde la oscuridad con una paciencia escalofriante. Uno de nosotros tiene que llevar el cuerpo a las llamas y asegurarse de que se consuma por completo. Y alguien más tiene que encargarse del video. Sabían que era una misión suicida. Acercarse a la pira con Oswald y el espíritu de Blackwood al acecho era extremadamente peligroso. Yo lo haré, dijo Liam sin dudar. Noah, tú ayuda a Maya con el video. Lo encontramos juntos, lo destruiremos juntos. Maya y Noah protestaron, pero la determinación en el rostro de Liam era inquebrantable. Sabían que no podían convencerlo. Mientras Oswald comenzaba a moverse, saliendo de las sombras con una lentitud amenazante, Liam tomó una respiración profunda y corrió hacia la pira. Las llamas lo envolvieron, el calor abrasador quemando su piel, pero él siguió adelante, arrastrando el esqueleto de Blackwood hacia el corazón del fuego. Los huesos crepitaron y se encendieron, liberando una humareda oscura y acre. El espíritu de Blackwood lanzó un alarido de furia, arremetiendo contra Liam como una ráfaga de hielo. Liam gritó de dolor, pero se mantuvo firme, asegurándose de que los restos del artista fueran consumidos por las llamas.
Oswald, enfurecido al ver su conexión con el mundo físico arder, se abalanzó sobre Liam. Maya y Noah gritaron, impotentes. Liam se giró para enfrentarlo, una sonrisa triste en su rostro ensangrentado. Cuídense, susurró, justo antes de que el martillo de Oswald cayera con una fuerza brutal. Mientras Liam caía inerte entre las llamas, Maya, con lágrimas corriendo por su rostro, agarró el brazo de Noah. Ahora. Corrieron hacia el lugar donde habían dejado el videocassette, sabiendo que su tiempo era limitado. El sacrificio de Liam les había dado una oportunidad, pero Oswald no tardaría en perseguirlos de nuevo, ahora con una furia aún mayor. Huyendo del claro en llamas donde Liam había dado su vida, Maya y Noah sabían que Oswald no se detendría. La furia en sus ojos vacíos al ver el cuerpo de Blackwater Order era inconfundible. Llegaron tambaleándose a la vieja estación de tranvía abandonada, un lugar que les traía recuerdos escalofriantes de su investigación inicial. Maya sostenía el videocassette maestro con fuerza, como si fuera la última esperanza para detener la pesadilla. Oswald los alcanzó rápidamente, su figura grotesca moviéndose con una velocidad antinatural a través de la oscuridad. El espíritu de Blackwood lo seguía de cerca, su silbido espectral llenando el aire con una amenaza helada. No podemos enfrentarlos a los dos, jadeó Noah, apoyándose contra una pared desmoronada. Estaba gravemente herido por el ataque en el bosque. Tenemos que destruir el video, respondió Maya, con determinación en su voz a pesar del miedo. El sacrificio de Liam no será en vano. Mientras buscaban un lugar seguro para intentar destruir el cassette, Maya notó algo peculiar en la forma en que se movía Oswald. Había una familiaridad en sus gestos, una manera de inclinar la cabeza, un tic en sus movimientos espasmódicos que le resultaba extrañamente conocido. De repente, un recuerdo la golpeó como un rayo, los bocetos en la cabaña de Blackwood, la frustración palpable que emanaba de ellos, la obsesión del artista por dar vida a su creación. Y luego, las palabras del libro de magia negra sobre la transferencia de un alma a una obra de arte. La aterradora verdad comenzó a ensamblarse en su mente. Miró a la figura de Oswald, a la rabia y la venganza que emanaban de sus ojos vacíos, y luego al espíritu de Blackwood que lo seguía de cerca. Noah. Dijo Maya, su voz apenas un susurro lleno de horror. Creo que Oswald, él es Blackwood. Noah la miró con incredulidad. No puede ser. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Oswald se abalanzó sobre ellos. Noah, a pesar de sus heridas, empujó a Maya hacia un lado, interponiéndose entre ella y la criatura. El martillo de Oswald cayó con una fuerza brutal, impactando en el pecho de Noah. Un grito de dolor se ahogó en su garganta mientras caía al suelo, sin vida. Maya gritó, el terror y la rabia luchando en su interior. Vio el sacrificio de Noah, su último acto de valentía para darle una oportunidad. Con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó, agarrando un trozo de metal oxidado del suelo. Oswald se giró hacia ella, su rostro caricaturesco retorcido en una mueca de furia. El espíritu de Blackwood flotaba detrás de él, su silbido ahora cargado de una satisfacción macabra. Maya sabía que estaba sola. Sus amigos se habían sacrificado para darle esta oportunidad. Con una determinación feroz, corrió hacia el lugar más vulnerable que pudo encontrar en la estación abandonada. El viejo panel de control eléctrico, lleno de cables desgastados y chispas ocasionales. Oswald la seguía de cerca, su martillo listo para asestar el golpe final. Maya sabía que su tiempo se estaba agotando. Tenía que encontrar una manera de destruir el videocassette y, con él, la retorcida alma de Alistair Blackwood atrapada dentro de su creación. Maya llegó al panel de control eléctrico, su mente en shock. Las imágenes de Liam ardiendo y Noah cayendo sin vida la atormentaban. La verdad sobre Oswald, la aterradora fusión del artista frustrado y su creación maldita, la golpeó con una fuerza brutal. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra grotesca de Oswald la alcanzó. Levantó el martillo para asestar el golpe final, pero en ese instante, un grito desgarrador brotó de lo más profundo de Maya. «Ya sé quién eres, Oswald». La criatura se detuvo, su rostro caricaturesco mostrando una momentánea confusión. Luego, una risa macabra resonó en la estación abandonada, una risa profunda y masculina, carente de toda la inocencia animada. «Oh, sí, pequeña intrusa», dijo Oswald con una voz oscura y penetrante que heló la sangre de Maya.
En ese caso te contaré mi pequeña historia de venganza. Estos ineptos del estudio no apreciaron mi visión. Demasiado bizarro, decía. Demasiado inquietante, punto. Su risa se intensificó. Pero yo encontré una manera de dar vida a mi obra maestra. Magia negra, niña. Un pequeño pacto oscuro. Y un cuerpo despreciable, un mocoso llamado Stanley Craven, creí que su pureza infantil sería el recipiente perfecto para mis creaciones. La voz de Oswald se tornó más áspera, llena de furia. Descubrieron mi pequeño experimento. Me dieron la inyección letal, pero mi espíritu ya estaba atado a Trolley Troubles. En mi lecho de muerte, me convertí en él. Yo soy Oswald. Mientras Oswald se regodeaba en su macabra confesión, Maya, con una fuerza desesperada, estrelló el videocassette maestro contra el panel de control electrificado. Chispas danzaron, y el cassette se retorció y ardió con un crujido violento. Oswald lanzó un grito de pura desesperación y dolor, un sonido que parecía desgarrar el aire. Su cuerpo comenzó a temblar y a distorsionarse, y luego, con una explosión de energía oscura, se desintegró en la nada. Maya, tambaleándose por la onda expansiva, salió de la estación cubierta de heridas y traumatizada. Vio las luces de un coche que se acercaba y, con un grito ahogado, corrió hacia él, pidiendo ayuda. El conductor, asustado pero compasivo, la dejó subir y aceleró, alejándola de la pesadilla de Silverton. Mientras el coche se alejaba, dejando atrás la estación en ruinas, la cámara se enfoca lentamente en el suelo polvoriento. En la oscuridad, se distingue un pie caricaturesco, cubierto de una sombra ominosa, y a su lado, la punta ensangrentada de un martillo de madera. Una voz familiar, ahora cargada de una malevolencia fría y calculadora, susurra en la noche. Esto solo ha sido el principio. El coche se adentró en la noche, llevando a Maya lejos del horror, sin saber que la verdadera pesadilla, liberada y fortalecida por su intento de destrucción, acababa de comenzar su reinado. Fin.